y ahora también por los que estarán conectándose por Facebook en la página de Familia Betel, Iglesia Familia Betel Cerritos. Amén. Bienvenidos sean todos y pues qué bueno que Dios está teniéndolos, guardándolos con bien. Amén. Gloria a Jesús. Así que los pequeños hoy tienen clase, van a ir en orden a su salón de clase. Ellos son bien portados, guapetones, fuertes, ¿verdad? Inteligentes. Gloria a Dios. No se oyó ningún amén, pero bueno, yo sé que sí los quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Estos días, cuando estaba en San Luis hace unos días, el Señor ponía en mi corazón un pensamiento de todas las cosas que tienen un simbolismo en la Biblia, como los lugares, ¿verdad? Y Dios es tan perfecto, que el nombre de cada lugar tiene un significado profético en el tiempo bíblico. Amén. Los nombres de las personas también tienen un designio profético, bíblicamente hablando, todos los nombres que están en la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, Efraín, ¿verdad? Nombre de los hijos de José, ¿verdad? Y, y hay una ciudad que se llama Efrata, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra Efraín y ¿qué significa? Fértil, muy fértil. Judá significa alabanza, amén. Belén, ¿qué significa Belén? Casa de pan, amén. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Y no es que nosotros hablemos hebreo, ¿verdad? Ni nada, mucho menos. Pero cada una de los nombres, el Señor me hacía pensar esto, ¿verdad? Cada uno de los nombres, bíblicamente hablando, tienen un significado profético. Cada nombre de cada lugar. Pero entonces yo me ponía a pensar, ¿y qué hay de la ropa? Y el Señor puso en mi corazón un pensamiento hermoso que hoy quiero hablar de ello, amén. Pero no de cómo te debes de vestir, porque eso se lo dejamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él te guíe cómo te debes de vestir tú. Pero en aquel tiempo se usaba una clase de vestimenta y sobre todo para los sacerdotes. En los sacerdotes sí había una línea en la que se debía de ser obligado a vestirse. Ese vestimento sacerdotal tenía que ser estrictamente apegado a la voluntad de Dios. Un día voy a hablar acerca de los diseños de Dios, amén. ¿Saben que Dios es buen diseñador? ¿Quién crees que diseñó el universo? Dios. Dios lo diseñó, amén. Pero no solamente es un diseñador universal, sino que ¿quién le dio los planos del arca a Noé? Dios. Amén. El arca de Noé y el arca de Moisés. El arca del pacto, ¿verdad? No el barco. El arca de reunión del pacto, donde que Dios le dijo a Moisés, lo vas a hacer así, tal medida, tal medida. Y le dio un diseño, ¿verdad? También Dios diseñó el matrimonio. Amén. Y Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer. Y viendo todo esto, que Dios es un buen diseñador y que todo lo hace con propósito y todo lo hace para anunciarnos de su poder, de su gracia, estaba yo meditando en el diseño de la vestimenta y me llamaba la atención algo muy importante, ¿verdad? Pero para esto vamos a ir a Génesis capítulo 49, amén, donde está, eh, es un tiempo de despedida. Es Jacob, ya bien ancianito, ya a punto de morir, y empieza a bendecir a sus hijos. Pero en la bendición que le da a cada uno de sus hijos hay una profecía, amén. Y por eso es importante, de aquí el Señor ponía esto en mi corazón, porque de las 12 tribus de Israel,
por así decirlo, la más importante, pues era la tribu de Leví. Bueno, ¿y por qué es importante la tribu de Leví? Bueno, porque eran los encargados del templo. Amén. Y de la familia de Aarón tenían que salir todos los sacerdotes. Amén. Ahora, ¿de qué familia salió el primer rey de Israel? De la familia de Benjamín. Saúl era de la familia de Benjamín, ¿verdad? De hecho, la palabra Saúl quiere decir exaltado, engrandecido. Sin embargo, el Señor le quitó el reino a Saúl de la tribu de Benjamín. ¿Y a quién se lo dio? A David. ¿Y de qué tribu era David? De la tribu de Judá. Bueno, pues todo eso es el cumplimiento de una bendición profética que Jacob oró antes de morir y por cada uno de sus hijos. Pero en especial cuando Jacob ora en el capítulo 49, en el versículo número 8, empieza a orar por Judá y le dice varias cosas que serán, ahorita estarán tocando tu corazón y dando luz en el entendimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, allá al final hay una parte que a mí me llamó la atención en cuanto a lo que yo le preguntaba a Dios. Así que antes de leer, vamos a orar. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias porque estamos en este lugar queriendo conocerte más, Señor, queriendo saber más de ti. Y sabemos que nuestra propia intención no es suficiente. No podemos, porque tú eres tan grande, tan sublime, tan eterno, tan perfecto. Necesitamos la ayuda de tu precioso Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos muestre, que nos tome de la mano como a párvulos y nos haga caminar hacia el conocimiento de tu hermosura y de tu santidad. Gracias, papá. Sabemos que tú enviarás hoy conocimiento, discernimiento, sabiduría desde lo más alto del cielo por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, en el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. 49, Génesis 49, versículo 8, dice así: Judá, está comenzando a orar por Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Cuál es la cerviz? Esto, ¿verdad? Lo de aquí, estas vértebras que están en el cuello son las cervicales. Y si tú lo vas a agarrar aquí del cuello, amén, está dándole autoridad. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Oye, eso no lo habíamos visto allá con José el soñador. Sí, pero aquí está hablando no solamente a la tribu de Judá, está hablando a la simiente de esa tribu. Simiente es semilla. La simiente de la tribu de Judá es una persona muy hermosa. ¿Cómo se llama? Jesús. Está hablando de Jesús. Pero la tribu de Judá tiene que ver porque de ahí procede, de ahí proviene, de ahí sale, de ahí emana. Amén. Y entonces Jacob está orando, ya está viejito, está orando antes de morir. Dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos padre se inclinarán a ti. Y tú eres uno de esos hijos de nuestro Padre Celestial. Tú y yo, y nos inclinamos delante de Jesucristo. Versículo número 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Habla de su poder, habla de su autoridad, de su fiereza, de su imponencia. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Y el primer rey fue de Benjamín. Y Jacob todavía estaba mucho tiempo antes, ¿verdad? Y David todavía no nacía. Y Jacob estaba hablando de David, y Jacob estaba hablando de Saúl, y Jacob estaba hablando de Jesús, y estaba hablando de ti, y estaba hablando de mí. Amén. No será quitado el cetro, y habla del reino, dice, de Judá.
ni el legislador de entre sus pies. ¿Quién es un legislador? El que pone las reglas, ¿verdad? Los legisladores hoy en día, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, son legisladores que hacen las leyes, que ponen los límites, que ellos consienten y dicen cuáles son las normas, que acaban de tropezar horrendamente el día de ayer. Tropezaron, ¿verdad? Tropezaron porque aprobaron algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero eso no es nuevo. Ya Faraón había mandado a matar a los bebés hace mucho tiempo. Ya Herodes había mandado matar a los niños. Y ahora el Herodes espiritual tomó dominio en las cámaras legisladoras y ya mandó matar a todos los niños y niñas que van a nacer. Ya dio libro abierto, puerta abierta. Pero bueno, ese es otro tema. Dice ahí: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta que venga Silo, o Silo, como tú lo quieras nombrar. ¿Sabes? La palabra Silo quiere decir confiado. La palabra Silo quiere decir a alguien que está muy confiado de sí mismo, muy pacífico, muy sereno. Y el sereno es el príncipe de paz, Jesús de Nazaret. Dice ahí: ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y por eso tú y yo estamos congregados aquí, amén. Y por eso usted está congregado ahí viendo el celular, o viendo en la computadora, o escuchando la radio, porque estamos congregados alrededor de la palabra del Señor y por causa de Silo, del príncipe de paz, amén. Gloria a Dios. Dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. ¿Qué simbolismo tiene el vino, bíblicamente hablando? Tiene dos simbolismos el vino. El vino simboliza alegría, pero también simboliza sangre, simboliza sufrimiento, simboliza prueba. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz de Calvario, dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y qué servían en la copa? No servían agua. ¿Qué servían en la copa? Vino. Y él, cuando levantó la copa de vino, dijo: este es un pacto nuevo en mi sangre, y este vino es como si fuera mi sangre, porque mi sangre va a ser derramada para bendición de todos, así como este vino se derrama dentro de ustedes para saciar su sed. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, versículo 11: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Ponga atención, porque eso es de lo que el Señor me hablaba. Aunque todos estos versículos que acabamos de leer están maravillosos y nos dan a entender muchas cosas, pero dice ahí que lavó su manto, ¿dónde? En la sangre de uvas. Oye, ¿qué es la sangre de uvas? Pues el vino. Amén. Para obtener el vino hay que machacar las uvas, hay que pisotear las uvas, hay que ponerlas en un lugar que se llama lagar, que es una pileta redonda, cuadrada, como usted la quiera poner, y tiene una salida. Y ahí ponen las uvas y luego se paran arriba de ellas y las pisotean. Ahí están pisoteando y pisoteando, aplastando las uvas para exprimirlas, ¿verdad? Y esas uvas sangran y sale el jugo de la uva, que es el jugo de la vid, y luego se convierte en vino. Pero está hablando de Jesús. Pero me llamó mucho la atención la parte de vestidura que habla ahí. ¿Cuál es? El manto. Y cuando yo leí esta porción, mi corazón ponía atención en esto, en el manto. Y yo dije: yo quiero saber más, yo quiero aprender más, yo quiero buscar de qué está hablando. Yo sé que está hablando de Jesús. Yo sé que Jacob está hablando de las naciones que van a congregarse delante de Jesús, que se van a arrodillar delante de Jesucristo, todos los hijos del Padre. Amén. Pero está hablando de un manto. Y entonces yo me di cuenta que yo tengo un manto y usted tiene un manto, aunque no lo vea. Y ese manto es una cobertura, y ese manto tiene mucho que ver.
Y Dios me llevaba a varias citas bíblicas que yo quiero pedirle que vamos a buscarlas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 39, porque ahí nos habla acerca de cómo un sacerdote tenía que usar varias cosas como vestimenta. Yo aquí ya las tengo anotadas. Amén. Y un día hablamos de una de estas, o de varias de estas. Amén. Parte de la forma de vestir. Capítulo 39 de Éxodo, versículo 29. Pero vamos a leer desde el 27. Amén. ¿Ya lo tiene? Todo el capítulo habla acerca de la forma de cómo tenía que estar vestido. Dice ahí en el 29, le dije 28, ¿verdad? 27, perdón. Igualmente hicieron las túnicas de un lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Acuérdate que el sacerdocio arónico, levítico, ¿verdad? Ahora, ese sacerdocio arónico y levítico aún está funcionando o ya no. Ya no, ¿verdad? Ahora el sacerdocio ya no es arónico ni levítico. Ahora el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué significa Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin. Amén. El alfa y el omega, ahí está. Jesucristo es ese orden sacerdotal. Y ahora el sacerdocio es de ese orden. Ya no es de la tribu de Leví, ahora es de la tribu de Judá. Amén. Y se cumple lo que Jacob le dijo a Judá. Amén. Que iba a estar el legislador, que se iba a echar como a un león viejo, confiado, en paz. Dice, ¿quién lo va a despertar? Y no le será quitado el cetro, ¿verdad?, de sus manos. Gloria a Dios. Porque Jesucristo ahora es el sumo y eterno. La palabra sumo quiere decir el más alto. Amén. Ya no hay otro. Amén. Sumo y eterno. Eterno quiere decir que no se va a terminar jamás. Sumo y eterno sacerdote. Y su sacerdocio desde el día que comenzó ya no va a terminar jamás. Jamás. Amén. Así que está hablando acerca de las vestiduras de Aarón, de la tribu de Leví. Dice ahí, asimismo, versículo 28, la mitra de lino fino. Ya está, ya habló de la túnica, ¿verdad? De lino fino. Y ahora está hablando de la mitra. ¿Dónde se pone la mitra? En la cabeza, ¿verdad? Es lo que llevan acá arriba. Dice ahí, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino. ¿Qué son las tiaras? Pues son las diademas que usaban, ¿verdad? Dice ahí, seguimos leyendo. Dice, y los calzoncillos de lino torcido a una ropa interior. Dios les decía cómo tenían que hacerlas. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo las láminas de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabada de sello santidad a Jehová. ¿Dónde iba esa laminita? Aquí en la frente. Era el símbolo, era un llamado a la santidad en sus pensamientos y siempre recordar esa santidad. Pero en todo el capítulo habla acerca de la vestidura, y una de las vestiduras importantes tenía que ser el manto. Amén. Y no solamente esta ropa que son la túnica, la mitra, a una ropa interior, habla de un cinto, habla también de un anillo. Si tú le lees todo el capítulo, habla de eso, y habla de un manto especial de azul púrpura. Amén. Gloria a Dios. Y ese manto, estoy en el versículo 21,
que también habla de un pectoral. Y ataron el pectoral por los anillos, a los anillos del efod en un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahí está el diseño de cómo iba a ser el pectoral. El pectoral era un cuadro de oro macizo que tenía 12 piedras preciosas. Y aquí dice de cuál cada una. 12 piedras, ¿verdad? Y cada piedra simbolizaba a una tribu de Israel. Y tenía que ir engarzada con unos anillos de oro a las hombreras, por así decirlo. Y tenía que unirse aquí estaba el pectoral, y cruzaban cadenas de oro por detrás de la espalda. Y tenían que engarzarse sobre las hombreras, que también tenían que ser de una forma específica, de un diseño especial, que tiene una visión profética, tiene una visión a futuro y una visión de parte de Dios, que donde encierra una verdad tremenda, que si nosotros lo analizamos, hermano, podemos pasar horas y horas y horas estudiando esto y dándonos cuenta de que Dios ya nos estaba hablando desde la forma en cómo vestirse. Amén. Seguimos leyendo, dice: hizo también el manto, versículo 22, el manto del efod. El efod era toda la vestimenta. Amén. Se hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Era como un zarape mexicano, ¿verdad? Y estaba bordado de obra primorosa, de azul. Y se hicieron en las orillas del manto granadas de azul, del mismo tejido, granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Eran granadas que estaban alrededor de todo el borde. Dice: hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas de las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Te acuerdas que hablábamos de que nadie podía entrar en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote? Y tenía que ofrecer sacrificio, y si se moría, ¿quién podía sacarlo? Nadie podía entrar. Entonces ahí también en Éxodo dice cómo tenía que llevar un grillete en su tobillo derecho, que tuviera una cuerda, una cadena, hasta una estaca que estuviera afuera. Y esas campanillas que estaban ahí colgando al borde del manto eran los que anunciaban el movimiento del sacerdote al ministrar. Qué maravilloso, porque eso que estábamos viendo ahí físicamente, una campanita, tiene un simbolismo profético y espiritual para nuestro tiempo. Que tú y yo, para ministrar, y no tenemos que ir hasta el tabernáculo, porque cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, se abrió el velo del templo de arriba hacia abajo, dejando un acceso libre para que cualquiera que pueda creer podamos acercarnos ante su trono voluntariamente en cualquier momento para ministrar. Amén. Pero esa administración debe de llevar una señal. Aquel sacerdote usaba esas campanitas de oro para anunciar, y la gente se daba cuenta que estaba ministrando. Hoy en día, nosotros al ministrar a Dios, la gente se debe de dar cuenta, pero no porque traigamos una campana, sino por la vida que estamos demostrando. Al caminar en nuestra vida cotidiana, tenemos que anunciar, pero no con nuestras palabras decir: miren, yo soy de Dios, miren, yo ministro a Dios, sino que nuestras acciones y nuestra fe se deben de anunciar delante de los hombres, no con nuestras palabras, sino que ellos tienen que darse cuenta de nuestro testimonio. Amén. De sonar realmente ese testimonio, hacerlo oír en el lugar donde estamos, como el sacerdote lo hacía cuando estaba delante del Señor, ahí ministrando en el tabernáculo. Y qué hermoso que tenía que usar el manto
o la capa para poder ministrar. Y no podía ir sin el manto. Era parte, porque si no llevaba el manto y moría adentro, ¿cómo se iban a dar cuenta? Ya no se oía. Todo tenía que ir completo, todo tenía que ir perfecto. Y el manto lo usaba para poder ministrar. Y lo dice aquí en el versículo número, ¿dónde dice? ¿Dónde? Para ministrar, dice ahí, aquí versículo 26. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahora, estamos viendo que Jacob oró por Judá y le dijo que iba a lavar su manto en el vino y en la sangre de las uvas. Y cuando Jacob está orando por Judá, está profetizando de Jesús. Y luego cuando viene Moisés y Dios le da el diseño del vestimento del sacerdote, le da un diseño de un manto, entre otras cosas. Y ese manto es para ministrar. Y ese manto lo debe de tener Jesús, y lo tiene en realidad. Y tú también, y yo. Porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra. ¿Qué hace un rey? Reina, gobierna. Amén. Ahora, Él es el rey de los reyes y además es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, Él es la cabeza y el más alto rey. Él es la cabeza y el más alto y más sublime sacerdote. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, no porque nosotros lo digamos o porque nosotros lo queramos ser. Dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ya Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Vamos a buscar más, porque no solamente era el pectoral, el efod, el manto, la mitra, la túnica, ¿verdad? Aún también la ropa interior. Amén. Ese manto tiene mucho que ver. Amén. Vamos ahí a Josué, el libro de Josué, capítulo 7. Gloria a Dios. Santo es Dios. Amén. Josué 7, de versículo 21 y 24 también, al 24. Porque tanto tiene que ver con una cosa que tiene que ver con lo espiritual, con lo que le agrada a Dios, pero está también la contraparte, lo antagónico, ¿verdad? ¿Por qué fue que fue derrotado el pueblo de Israel? Habían derribado los muros de Jericó. Estaban bien contentos. Iban a una ciudad llamada Hai y fueron derrotados. Y mira por qué. Capítulo 7, versículo 21, desde el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon
y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dios se enojó porque Él les estaba dando una cobertura, una protección, y Él estaba dando una orden. ¿Sabes cómo el pueblo de Israel se ponía bajo esa protección? Cuando obedecía. Y cuando desobedecía, salía debajo de esa protección. Se descubría, se descuidaba. Ahora, ¿qué simbolismo tiene todo esto? Que Acán vio otro manto. Lo codició en su corazón. Cuando el Señor le había dicho: no tomes nada. No tomes nada del botín, absolutamente nada. Ni una cinta de zapatos, no lo agarres. Y él vio aquel manto y se lo llevó. Y está en primer lugar. ¿Por qué no puso en primer lugar el oro y el lingote de oro y las monedas? Puso en primer lugar, menciona el manto. ¿Sabes por qué? Porque el manto tiene un simbolismo y un significado muy especial hasta hoy en día. Amén. Vamos a ver otro versículo. Capítulo 1 de Samuel, capítulo 24. Gloria a Dios. Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 24, versículo 4. Se está peleando ahí Saúl con Samuel. No peleando, discutiendo. Porque Samuel amaba mucho a Saúl. Samuel era el profeta, el sacerdote. Y Saúl era el rey. Y le había dicho: espérate, voy a hacer un sacrificio. Y Saúl se adelantó. Dice en el versículo número 4: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Bueno, en la plática yo me equivoqué. Es cuando David se acerca a Saúl y corta el manto, una orilla. Saúl andaba persiguiendo a David, y entonces David llega y lo encuentra dormido. Y su compañero de armas le dice: ándale, este es el tiempo donde el Señor te lo está entregando. Pero David nada más va, dice, y corta parte. Dice: y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey. Amén. Ahora, Dios le había dado promesa a David que iba a tener el reino. Y fue David y cortó un poquito del manto. No le quitó la vida a Saúl, le cortó una orillita al manto. Ahora, ¿qué simboliza aquí el manto para Saúl? Es la investidura del rey. El manto del rey es autoridad. Amén. Y viene David y le corta un cachito, como diciendo, quitándole un poco de autoridad al rey. Pero mira el siguiente versículo, dice: y entonces el corazón de David empezó a sentirse, dice el versículo 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. ¿Sabes que Dios había mandado a Samuel que ungiera a David, a Saúl, como rey? También ungió a David, pero tanto Saúl como David estaban ungidos. Entonces David decía: yo no puedo atacarlo, y ya corté una parte de su manto que representa autoridad, que representa
identidad. Amén. Y es ahí donde yo quiero que empieces a tomar en cuenta que Dios te ha dado un manto de autoridad, te ha dado un manto de identidad. Amén. Mira, tanto de identidad, porque un profeta tenía que usar un manto de profeta, era un manto de pelo de camello. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Voz de uno que clama en el desierto, enderezad las sendas. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Juan el Bautista, no Juan el discípulo, Juan el Bautista. ¿Y cómo iba vestido él? De pelo de camello. Amén. Y comía solamente langostas y miel. Bueno, ese vestido de camello era su manto de profeta. Y ahorita vamos a encontrar una cita bíblica donde dice que el profeta tenía que ir con un manto velludo, con un manto de profeta. Ahora, también vamos a encontrar la porción donde dice la palabra del Señor que Jesús iba pasando y estaba a la orilla, sentado en el piso, un hombre ciego, hijo de maldición, dice. ¿Ya te recuerdas ese nombre? Bartimeo. La palabra bar significa hijo, timeo, maldición. Ahí estaba Bartimeo, ciego de nacimiento. Y entonces dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dijo: cállate la boca, que no ves qué está pasando, él es importante, tú no, siéntate. Jesús, hijo de David. Y gritaba más fuerte. Y Jesús volteó, no porque oyó la voz, sino porque sintió la fe y la necesidad de Bartimeo. Y volteó y le dijo: ¿quién me llama? Y fueron con Bartimeo y le dijeron: anímate, te está llamando. Y levantándose y dejando su capa, él llevaba una capa de maldito, llevaba una capa de maldición. Un ciego tenía que llevar una capa. También un leproso tenía que usar una vestidura específica, que de lejos dijeran: este es profeta por la túnica y por el manto que traía, este es ciego por el manto que traía, este es leproso por el manto que traía. Y si no traía manto, tenía que ir anunciando: leproso, leproso, háganse, ahí voy, soy leproso, soy leproso. Y la lepra en la Biblia simboliza el pecado que carcome, que corrompe, que pudre adentro. La lepra física pudre la carne, pero la lepra espiritual, que es el pecado, pudre el alma. Y nada inmundo se debe de acercar a lo santo. Por eso el Señor dijo: no toques a un leproso, como diciéndonos ahora: no tengas nada que ver con el pecado, porque tú ya has sido lavado, tú estás limpio, estás sano. Y el pecado es como lepra en el espíritu. No te juntes, no toques, no participes del pecado. Amén. Ahora, Bartimeo usaba un manto que anunciaba su ceguera, su maldición. El profeta usaba un manto que anunciaba su posición, su identidad, su ministerio, su llamamiento. El rey usaba un manto que lo identificaba con la autoridad y el poder. Por eso, hermano, el manto del cual estamos hablando no es un trapo, no es una fibra, no es un tejido. El manto es un llamamiento, una autoridad, un poder, una identidad que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Ya nos quitó esa identidad de pecadores, ya nos quitó esa identidad de malvados, de hijos de maldición, porque así éramos. Bartimeos éramos nosotros, hijos de maldición, por cuanto no habíamos conocido la verdad y vivíamos en pecado y no conocíamos a Jesús de Nazaret, quien es el perdonador y salvador de nuestra alma. El que cambia la condición y te quita el manto de miseria espiritual y te pone un manto como el de Él, como rey, como sacerdote, como profeta. Qué maravilloso. Porque en parte hablamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. La profecía está en tus labios cuando tú predicas, cuando tú exhortas, cuando tú enseñas, cuando tú aconsejas. La profecía está en tus labios y eso te pone un manto de profeta. La autoridad está en tus labios y en tu corazón cuando tú te sujetas al Señor y aceptas ese manto que el Señor pone sobre tu vida. Porque, hermano, esa capa o esa cobertura que Dios te da es un pacto también.
Y vamos a ver, es algo maravilloso. Tengo muchas citas, pero voy a esta. Vamos a Ruth. Ruth capítulo 3. ¿Tú te acuerdas de Ruth, verdad? Que dice la palabra del Señor que hubo un hombre de Belén que tuvo dos hijos, Malón y Kelión, y los dos se casaron. Uno se llamaba Orfa, la esposa de uno, el otro se llamaba Ruth, ¿verdad? Y dice que se murieron Malón y Kelión, y quedó Noemí nada más con las dos nueras. Ya se había muerto también el esposo de Noemí. Y entonces dijo: ya no tengo hijos, no voy a poder tener hijos, ya estoy viejita, ya mejor váyanse. Y Orfa dijo: sí, yo me voy a mis dioses y a mi tierra. Y Ruth, siendo moabita, ¿dónde estaba? ¿Por qué era moabita? Porque venía descendencia de Moab. ¿Quién era Moab? Hijo del incesto entre Lot y una de sus hijas. Cuando aquella vez que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra y se escondieron en una cueva y pensaron que ya no había más hombre, y entonces se emborracharon a su padre y durmieron con él, y nació Moab. Y por eso los moabitas, descendencia de maldición, descendencia perversa, reprobada por las gentes, ¿verdad? Ahora, cuando viene Ruth y le dice a Noemí: a donde vayas iré, donde tú habitas yo habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Está haciendo un compromiso, un pacto con Noemí. Y Noemí llega a su tierra y encuentra un varón llamado, ¿cómo? Booz. Cuando en el capítulo 3, déjale encuentro que aquí ya se me pegaron las hojas. Dice que estaban esquilando y entonces estaban terminando de esquilar y estaban los trabajadores. Ella ya había andado ahí cortando, mendigando, por así decirlo. Cuando cortaban el trigo, Booz le dijo a sus siervos: dejen adrede grano para que ella agarre. Y mientras estaban, llegó el tiempo de la esquila de las ovejas, y cuando ya estaban ahí, dice la palabra del Señor, Ruth capítulo 3 versículo 9. Gloria a Dios. ¿Alguien lo puede empezar a leer? Amén. Ya estaban todos dormidos y Ruth se acurrucó a los pies de Booz, y en la madrugada jaló el manto de Booz para cubrirse. Ahí le llama capa en esa versión. Y se cobijó. Y entonces levantó Booz, se despertó y dijo: bendita seas de Jehová, que no buscaste a un joven, sino que te acercaste a mí para que yo te cobijara con mi manto. ¿Qué tiene que ver que Booz cobijara con su manto a Ruth? Estaba entrando en un compromiso. Estaba diciendo: yo quiero ser tu esposa. Entonces Booz fue a buscar un pariente. Le dijo: mira, hay una viuda de un pariente tuyo, ¿la quieres redimir? Porque según la ley tenía que redimirla a su pariente más cercano. Y aquel pariente dijo: no, yo no, es más, es moabita. Y Booz dijo: bueno, yo sí la voy a redimir, y se casó con ella. Nada más porque le echó el manto. Había un compromiso, había un pacto. El manto es compromiso, es pacto, es matrimonio con el Señor. Y entonces Booz y ella tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed también tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo muchos hijos y uno de ellos era David. Y como Ruth entró dentro de la familia del Redentor Jesucristo, porque hubo quien tomó un manto y se lo puso encima.
Y Moab era un pueblo maldito, por así decirlo, como nosotros cuando estábamos sin Cristo. Pero vino Cristo y puso su manto sobre nosotros y actuó con misericordia para hacer un pacto con nosotros y redimirnos, y pronto se desposará con nosotros. Amén. Qué maravilloso. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Santo es Dios. Entonces el manto sí quiere decir autoridad, identidad también. Autoridad como el rey o como el profeta. En otro tiempo, la identidad que teníamos de pecadores, pero ya nuestro manto fue cambiado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar otra cita. Amén. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 14. Gloria a Dios. Primera de Samuel 28, 14. Aquí es donde Saúl está bien desesperado, pero Samuel ya se murió. Y Saúl va corriendo. Él había dicho, él dijo, porque es parte de la ley, toda hechicera que hay aquí en la ciudad va a ser muerta a pedradas. Y él mismo fue a buscar a una hechicera en Endor y se disfrazó, se puso manto, una ropa vieja, y fue a buscar a la hechicera. Y entonces todos nosotros sabemos que dice las palabras del Señor que todo aquel que muere, después de que muere, entra en juicio. Amén. Porque inmediatamente que el hombre muere, va a juicio. Amén. No puede regresar. Dice aquella porción que habló el Señor Jesús en los evangelios, que estaba un hombre, Lázaro, en el seno de Abraham, y el rico estaba allá donde estaba la llama que atormentaba. Y le dijo: manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y que me dé una gota de agua, porque estoy en esta llama, en este gran tormento. Y el padre Abraham le dice: no, esto es imposible, porque nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces manda a alguien a decirle a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar. Y si sale alguien de entre los muertos, van a creer. Dijo Abraham: a Moisés tienen. Amén. A los profetas. Está hablando de la palabra, porque el único que salió de entre los muertos para traernos redención se llama Jesucristo. Pero nadie puede regresar de allá para acá. Si alguien regresa, no es él, es un impostor, es un espíritu vestido, camuflajeado. Sin embargo, en esta porción, esa bruja estaba haciendo una invocación de espíritus. Versículo 14, ya vimos el contexto, ¿verdad? Entonces él dijo: ¿cuál es la forma? Y ella respondió, porque dijo la mujer, dijo la bruja en el versículo 13: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es la forma? ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Ahora, ¿cuál manto traía? ¿Y qué hombre anciano era? Era Samuel. Entonces la bruja se sacó de onda. Dijo: hago invocaciones y viene un espíritu vestido, pero este sí es Samuel. Y mucha gente se agarraron de ahí: ya ves, sí se puede. Bueno, en esa ocasión Dios permitió. Amén. Y la bruja se quedó sorprendida. Dijo: viene un hombre con un manto. ¿De qué crees que era su manto? De profeta. Porque Samuel era el profeta. Amén. Viene un hombre anciano con un manto. Amén. Ahora, ¿qué importancia tenía ese manto? Porque lo identificaba. Es una identidad. Amén. ¿Y te acuerdas cuando también iba a morir Elías? Y entonces Dios le dice: ve a buscar a un hombre llamado Eliseo. Y va Elías y lleva su manto de profeta. Y cuando ve a Eliseo que está sembrando y trae unas yuntas ahí, pasa cerca de Eliseo. ¿Y qué hace Elías? Le avienta el manto, le pone el manto encima. Ahora,
compara eso. ¿Qué hizo Eliseo? En ese momento dijo, me voy a despedir de mi padre. Agarró su yunta de madera, la hizo pedazos, agarró los bueyes de su yunta, los cortó, coció la carne de los bueyes, hizo una fiesta, se despidió de su padre y se fue con Elías. ¿Qué estaba pasando? Había un pacto, un compromiso. Cuando Elías le puso el manto, imagínate cuando vos le puso el manto a Ruth. Y no es que Eliseo se fuera a casar con Elías, no. En ese momento había un pacto, un compromiso de compañía. Y desde ese momento Eliseo se fue detrás de Elías. Y cuando le dijo Elías a Eliseo, ya me voy a morir, pídeme lo que tú quieras. Y Eliseo le dice, quiero el doble de la unción que tú tienes. Y Elías le dice, bueno, si me ves cuando yo me vaya, vas a tenerlo. Y desde ese momento Eliseo no se le despegó. Y van caminando, ¿a dónde vas? Y Elías caminando y Eliseo detrás de él, tú sígueme. Y llegan al río Jordán. Y Elías agarra su manto y golpea el río y el río se abre. ¿Por qué usó el manto? Porque es poder, porque es autoridad, porque es llamado, porque es identidad. Y pasó en seco caminando por el manto. Y entonces dice que había un torbellino y había carros de fuego. Y uno de ellos se llevó a Elías. Y cuando Elías iba en el carro de fuego hacia arriba, Eliseo decía, Padre mío, carros de fuego y su gente de a caballo. Y lo que cayó de ahí arriba fue un manto. Le dejó el manto, le dejó el llamado, le dejó la autoridad, le dejó la identidad. Y entonces Eliseo agarró el manto y se regresó. Y cuando llegó al río Jordán, dijo, ¿cómo le hago? Ya me acuerdo lo que hizo Elías. Agarró el manto, lo dobló. ¿Por qué lo dobló? Porque llevaba el doble de la unción. Y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Pah! Tocó el río y el río se abrió y él empezó a caminar. Y llevó la unción doble. Y llevó el manto. Amén. Porque el manto es autoridad, es llamamiento, es un compromiso, es un pacto, es una identidad, es poder, es autoridad que Dios te da a ti y Dios me da a mí. Y no tienes que traer un manto como Batman, sino que tienes que tener fe y actuar conforme a tu llamamiento. Amén. El tiempo se me está yendo, ya no voy a alcanzar. Estoy seleccionando algunas citas bíblicas. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 9. Gloria a Dios. Versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Vamos a otra cita porque lo tenemos que complementar. Ya vemos ahí, están ungiendo o dedicando a Jehú como rey. Cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de él para que se subiera él encima, y lo proclamaron rey. Ezequiel capítulo 26. Gloria a Dios. Versículo número 6. Gloria a Cristo. Cuando ya lo tenga me dice amén. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada. 26, 16. Porque así ha dicho Jehová, el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas. Estoy mal. Yo me equivoqué ahí. Gloria a Dios.
Bien, esa cita yo me equivoqué al tomarla. Bueno, Mateo capítulo 21, versículo 8. Gloria a Dios. Y la multitud, que era muy grande y numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Estos versículos aluden a algo muy importante. Cuando reconocieron a Jehú como rey, estaban disponiendo su identidad, disponiendo su autoridad, disponiendo su llamado a disposición del rey Jehú. Cuando Jesús entró a Jerusalén, simbólicamente todas las personas estaban poniendo sus mantos, su autoridad, su llamado, su protección, todo lo estaban poniendo a los pies de Jesús. Amén. Estaban rindiéndose. Amén. Gloria a Dios. Estaban rindiéndose. Gloria a Dios. Así que el manto no solamente es identidad, también es autoridad, es cobertura, es llamado, es poder. Amén. Cuando vino Eliseo con el manto y abrió el río Jordán, estaba usando su manto con poder. Amén. Ya el tiempo me consumió. Ya se avanzó tanto. Pero ahí en Isaías 61:3 y 61:10. Isaías 61. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta es la profecía que habló Jesús cuando estaba en la sinagoga, cuando dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Y es Él el que trae una cobertura de alegría, un manto de alegría, esa cobertura de gozo. Por eso, hermano, no debemos de estar tristes, debemos de estar alegres, porque ya Cristo Jesús ha puesto esa cobertura sobre nosotros. Versículo número 10, ahí mismo dice ahí: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. El manto de justicia y el manto de alegría ya nos lo dio el Señor Jesús. Pero no solamente es alegría y es justicia, es un llamado, es un compromiso, es un pacto, es una identidad, es autoridad. Y Dios quiere que tú tengas siempre ese manto puesto. No es un pedazo de tela. Muchos usan un velo, está bien, pero no es suficiente. El velo no es capaz. No es un trapo lo que Dios está pidiendo. Es una convicción, es tener fe, es creer, es aceptar, es reconocer, es echar mano de lo que Dios ya hizo para ti. Te vistió con vestiduras de salvación, dice el Señor, y puso manto de alegría, y con manto de justicia te rodeó. Así que, hermanos, vistámonos para el Señor. Estamos de bodas, pronto viene el novio. Vistámonos con vestimentas de salvación, con manto de alegría, con un pacto, con un compromiso, con un llamamiento, con una autoridad. Ya el manto de lepra, quítalo, échalo de ti. El manto de maldición, ya no. Vístete con el manto de alegría, vístete con el manto de justicia. Usa
de la autoridad que Dios te dio, como rey, como sacerdote, como profeta, como ministro, como siervo de Dios. Y rinde tu manto delante del Señor para que el Señor sea glorificado. Estemos de pie en esta noche y oremos a Dios agradeciéndole porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Y hay un manto espiritual que está sobre ti, una identidad. Esta congregación tiene una cobertura de oración por ti, y ese también es un manto. Dios ha puesto un manto sobre ti por medio de esta congregación, y eso es compromiso también, y eso es un pacto también, y es un llamamiento también. Y tú puedes cobijar a tu familia con un manto de oración, con un manto de compromiso, con un pacto con Dios. Hermano, qué bonito es poder decir: el Señor extendió su manto sobre mí. Como dijo Booz: bendita de mi Padre, que no buscaste a otro sino a mí. Bendito Dios que te buscó a ti y a mí, y extendió su manto sobre nosotros, y nos ha dado cobertura y nos ha dado misericordia. Démosle gracias a Dios. Padre, esta noche te damos gracias por este manto de misericordia, por este manto de autoridad que tú pones sobre nosotros. No lo habíamos visto de esta manera, pero hoy, Señor, lo estamos viendo. No permitas que salgamos de ese manto como tu pueblo lo hizo muchas veces en desobediencia. Ayúdanos, Señor, a obedecer. La obediencia nos mantiene debajo de tu cobertura. La obediencia nos mantiene debajo de tus alas, bajo tu sombra, para habitar seguros, confiados. Señor Jesús, tú hablaste desde antes que naciéramos. Pusiste en los labios de tu siervo Jacob palabra profética que tiene que ver con nosotros, que nos alcanza. Nuestro padre Abraham nos ha cobijado con su manto y nos ha hecho sus hijos por medio de la fe. Y hoy podemos entenderlo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por cubrirnos. Gracias, Señor, por poner tu manto sobre nosotros. Ayúdanos a usar ese manto con poder, con autoridad. Porque nosotros sí sabemos dónde está el Dios de Elías. Ese Dios, el Dios de Elías, está en nuestro corazón. Gracias, Señor, por vestirnos con vestiduras de santidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Santo, santo es Dios. Puede tomar su lugar. Nos despedimos ahora de la transmisión de la radio. Le invitamos a dejar sus peticiones de oración. 486-105-4100. Que nos siga sintonizando 104.5 FM Radio Reino Cerritos. Se despide de ustedes su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel Cerritos, y también de Facebook. Nos despedimos. Que Dios me les bendiga y les guarde siempre en el nombre de Jesús. Amén.